Este es el número 8, ¿no? Sí, correcto. Adelante, doctor. Bendiciones. Aleluya, aleluya. Vamos aquí rapidito a entrar. Deme un momentito, doctor. Vamos aquí para compartir rapidito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver aquí. ¿Está listo? Amén, amén. Gracias y paz, gracias y paz. Bendiciones para todos estos hermanos preciosos que se están conectando un día más que estamos con Café Académico. Damos gracias primeramente a nuestro Señor por esta oportunidad que nos da de traer este nuevo programa. Esta es la parte 8, ¿no, doctor? Que estamos ya La parte 8, correcto. trayendo sobre lo que estamos hablando sobre Satanás, los demonios, los infiernos. Y creo que ha sido de mucho, mucho, mucho interés y de mucha ayuda para muchos pastores y hombres de Dios que les gusta escudriñar la palabra de Dios. Así que le habla el pastor Domingo Pino, pastor de la iglesia CCA, aquí ubicada en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue, junto al gran doctor Elías Paulino. Pastor, de un saludito por ahí. Bendiciones, gracia y paz a todos los que se están conectando y a todos aquellos que se van a conectar. Bendiciones del Eterno. Gracia y paz. Shalom, shalom. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hemos tenido una acogida muy, muy interesante, donde gente pues han estado viendo los videos, sacando sus propias interpretaciones, y verdaderamente pues ha sido de mucha, mucha edificación para muchos. Así que, doctor, hoy vamos a sacar un tema. Sabemos que todavía nos queda, como dicen por ahí, tela que cortar, pero queremos Bastante. ser claros. Y vuelvo y repito, lo que estamos tratando de traer no es todo, pero sino una base para que ellos puedan, o cada oyente pueda seguir estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Damos gracias también a otros ministerios que están usando estos videos para seguir escudriñando junto a otros estudiantes, y verdaderamente pues nos llena de alegría que verdaderamente estamos siendo de mucha bendición. Pero Amén. doctor, vamos a comenzar en este día trayendo eh, el tema de hoy, donde vamos a traer varias preguntas. Creo que tenemos varias, pero vamos a ver si podemos llegar hasta esas preguntas. Pero vámonos a irnos, doctor, para aprovechar el tiempo, eh, con esa primera pregunta que nos quedamos la última semana, no pudimos tocarla. Y quiero hacerle esta pregunta, doctor, para comenzar. Belcebú, que tanto se hablan en las iglesias, tantas comparaciones han hecho con Belcebú, pero no tienen verdaderamente la base de dónde salió.
yo hago la pregunta, quién era y quién es Belcebú? Belcebú es un tema fascinante, cargado de historia, cargado de teología, cargado de controversia lingüística y una profunda relevancia cultural, Belcebú. Mm. Porque a lo largo de los siglos el nombre Belcebú ha evocado imágenes de corrupción, imágenes de demonismo e imágenes de enfrentamiento espiritual. Ok. Sin embargo, sin embargo, detrás de este nombre se oculta, primero, una historia compleja que abarca el politeísmo cananeo. Segundo, Belcebú abarca lo que son las transformaciones satíricas, la sátira de la literatura hebrea. Tercero, abarca las interpretaciones teológicas cristianas. Y pudiéramos decir en cuarto lugar que abarca las elaboraciones demonológicas de la Edad Media, las elaboraciones demonológicas medievales. ¿Por qué? Porque en el antiguo cercano Oriente, el título original era Baal Zebul, que era señor príncipe o señor de la morada elevada. En el antiguo cercano oriente, el título original era Baal Zebul, señor príncipe o señor de la morada elevada. O sea, designaba a una deidad venerada entre los cananeos. Ahora, ¿qué ocurrió? Que este título se fue transformando intencionalmente en Baal Zebut, señor de las moscas, en un acto de polémica religiosa por parte de los redactores bíblicos. O sea, ocurrió una evolución de Belcebú en el judaísmo del segundo templo, donde comienza a relacionarse, a asociarse con la esfera demoníaca. ¿Ah? Antes no, antes era una deidad adorada en el antiguo cercano oriente que pasó a ser su sede en Ecrón, que era una de las 5 ciudades filisteas, las llamadas Pentápolis, Penta, 5, polis, ciudad. Entonces, este término de Belcebú tuvo una posterior consolidación en el cristianismo primitivo como uno de los principales nombres atribuidos al líder de los demonios, como lo creían los fariseos. Los fariseos creían en jerarquía satánica, incluso identificado en algunos textos como si él fuera Satanás mismo. De modo que cuando analizamos las fuentes textuales, desde el segundo libro de los Reyes, pasando por los evangelios sinópticos, hasta llegar a los tratados demonológicos medievales, usted va a notar diferentes categorías que se le dieron a Belcebú. Entonces, no queremos ser simplistas en este tema de hoy, sino más bien abrir una puerta a la comprensión crítica y matizada de un fenómeno teológico y cultural que ha modelado parte de lo que es el imaginario religioso occidental. De modo que tenemos que investigar y estudiar no solo quién fue Belcebú, sino qué significa su figura en la tensión histórica entre el monoteísmo israelita, las religiones cananeas y la demonología cristiana. ¿Por qué? Porque cuando usted explora y estudia, se va a dar cuenta que Belcebú hay un conflicto entre deidad, demonio y símbolo de conflicto religioso. O sea, nosotros con Belcebú nos enfrentamos a un fenómeno de transformación semántica y religiosa que es profundamente significativo. Incluso, mire, cuando, permítame mostrarle esta figura, que es bien importante. Aquí está. Doctor, antes de mostrar eso, quisiera, Sí, porque le hice la pregunta, ¿quién era Belcebú y quién es? Ahora, usted empezó hablando que hubo un cambio de nombre, ¿no? Quisiera claro. caer ahí de Belcebú a Baalcebú.
Sí, correcto. O Beelzebub. Ok. Sí, Ahí, al cambio de nombres también se le trae un cambio de significado o de identidad. de identidad, significado, las dos cosas. Un Las dos, cambio de identidad y un cambio de significado. como se Porque veía en el el no, antiguo, perdón, sí, la diferencia estaba como se veía en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, cómo empezó a verse ahora en el, en el Nuevo Pacto, en el primer siglo. Eso trajo una diferencia. correcto, porque acuérdese que el término original, que era Baal Zebul, Al eh, Cebú. el término original que era Baal Zebul, en la cultura cananea designaba al señor príncipe o señor de la morada celestial y fue objeto de una alteración lingüística intencionada, una alteración lingüística intencional en los textos bíblicos hebreos, convirtiéndose en Baal Zebú o Beel Zebú, señor de las moscas, señor de las moscas. Esta transformación refleja un proceso de polemización teológica característico del conflicto religioso entre el yavismo emergente y los cultos cananeos. Pero entonces, para entrar en una segunda pregunta, porque sé que ya por esa línea, ¿qué representaba entonces Belcebú? En realidad, ¿cuál era su representación? Bueno, hay 5 autores que para ellos, por ejemplo, hay uno que dice que Baalzebut era un insulto teológico, señor Oh, de las moscas. Hay otro que dice que era una corrupción intencionada por parte de los redactores hebreos usada para ridiculizar a ese Dios, porque era un Dios, una deidad. Otros dicen que Zebut fue una alteración satírica. Otros dicen que fue una manipulación literaria y teológica hecha por los israelitas para denigrarlo. Y otros autores afirman que Zebut fue una wow. burla intencional, de modo que el nombre Belcebú, que proviene del hebreo Baal Zebut, que significa señor de las moscas, posiblemente era una corruptela irónica de Baal Zebul, que significa señor príncipe o señor del altar exaltado. ¿Por qué? Porque todos sabemos, por ejemplo, mire, que Baal significa en hebreo señor, amo o dueño. Es el significado de Baal. Baal en hebreo significa señor, amo o dueño. Ahora, Zebut significa mosca. Por tanto, Baal Zebut se traduce como señor de las moscas. Y muchos eruditos consideran que Baal Zebut es una forma despectiva que los israelitas usaron para burlarse del verdadero título del Dios adorado en Ecrón, que era una ciudad filistea. Porque el título original, que fuese Baal Zebul, que significa señor príncipe o señor excelso, ¿verdad? Porque viene de Zebul, que es morada, elevada, que es palacio. ¿Ah? Porque Baal Zebut sería entonces un juego de palabras insultante para denigrarlo como simple señor de las moscas. Porque Baal Zebut era el dios de la ciudad filistea de Crom, pero era adorado en todo el antiguo cercano oriente, porque literalmente Baal Zebut significa señor de las moscas, y vemos que era un dios pagano en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, segundo libro de Reyes, capítulo 1, cuando el rey Ocosías de Israel quiso consultar tras un accidente lo que provocó la represión divina a través del profeta Elías. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, es mencionado unas tres veces. ¿Ve? Sí, sí. Entonces ese señor de las moscas es un nombre derivado de un dios filisteo antiguamente adorado no solo en Ecrón, sino en el antiguo Medio Oriente, porque está asociado con el dios cananeo Baal, como aparece en el segundo libro de Reyes,
capítulo 1, versículos 2 y 3, porque dentro de las características que tenía Baal era que era un dios que para muchos en el antiguo Medio Oriente sanaba. Era un dios sanador. Por eso Belcebú representaba una deidad extranjera que era odiada por los israelitas y que representaba, número uno, idolatría, número dos, impureza, número tres, apostasía, número cuatro, encarnación de la rebelión espiritual, la contaminación ritual y la traición al Dios verdadero. Número cinco, era símbolo de deslealtad religiosa, profanación sagrada y renuncia a la alianza divina. Número 6, era un emblema del culto pervertido, la abominación moral y la ruptura con la fidelidad al Dios Altísimo. Número 7, Belcebú era la manifestación del extravío idolátrico, la impureza espiritual y la apostasía del pacto eterno. Eso era lo que representaba. Wow, interesante. Ahora, doctor, para los que nos están oyendo, hago esta pregunta. Quiere decir que entonces Beelzebú o Beelzebú en el antiguo pacto era un dios que se adoraba, se le pedía, como vemos al Correcto, rey Ocosías cuando cae por la ventana, él manda a ver si Beelzebú le dice si él va a vivir o va a morir. correcto, Como usted está diciendo en Segunda de Reyes capítulo 1, que está en el versículo 2, en el 6 y en el 16, Dios se enoja por lo que hace el rey. ¿Ve? El profeta dice que no hay Dios aquí en Israel. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Esto cae entonces que en el segundo templo hay esa indiferencia a este Dios y empiezan a cambiarle el contexto, el significado, ¿cómo usar la otra palabra? La identidad de este Dios. Empiezan a desacreditar a este Dios que era pagano, porque en realidad Israel en un momento lo adoró y lo buscó. Y esto lo correcto. lleva a que verdaderamente entonces ahora vemos este cambio después del segundo templo o en el primer siglo, que lo vemos ahora aquí en los evangelios, en Marcos, en Mateo y en Lucas, que ahí es donde vamos a entrar porque hay cierta confusión entre, y digo esta pregunta, entre Satanás, perdón, entre Jesús y Belcebú, entre Jesús y Belcebú. Pero quiero hacerle otra pregunta. Belcebú, que es lo que quieren los oyentes entender, ya con esta explicación, el significado que usted nos ha dado, Belcebú, ¿es diferente de Satanás o es el mismo Satanás? Hay una diferencia porque hay iglesias, Sí. predicadores que están confundiendo esto. Entonces queremos estar claros si son lo mismo o hay una diferencia. Sí. Muy buena, muy buena. Muy buena la pregunta, porque Belcebú y Satanás no son originalmente el mismo ser. Mm. No son originalmente. Oiga bien, escuche bien. Belcebú y Satanás no son originalmente el mismo ser. Ay, padre. Incluso, Belcebú fue demoniologizado primero que Satanás en la historia, ¿verdad? De lo que es el antiguo cercano oriente, porque Belcebú y Satanás no son originalmente el mismo ser. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Bueno, Belcebú era primero un nombre demoníaco específico, Mm. asociado a un dios extranjero despreciado, porque Belcebú empezó como una deidad que se le adoraba, que se le pedía, que se veneraba, que se exaltaba. Luego pasó a ser un nombre demoníaco específico y que fue despreciado por los israelitas. Ahora, Satanás era originalmente un rol funcional celestial que después devino en lo que es hoy la figura del diablo.
Pero en el desarrollo posterior cristiano, ambos se fusionaron simbólicamente hasta ser considerados sinónimos. ¿Por qué? Porque Belcebú fue tomado como otro nombre de Satanás, sobre todo en la época medieval, en la demonología medieval y en la teología cristiana tradicional. Ahora, muchos se preguntarán entonces, ¿en qué estamos? ¿Es diferente Belcebú de Satanás o es el mismo Satanás? Oiga bien, la respuesta no es tan sencilla. La relación entre Belcebú y Satanás ha sido históricamente compleja y ha evolucionado en distintas etapas del pensamiento judío, incluso del pensamiento intertestamentario, neotestamentario y en el pensamiento cristiano primitivo. No son idénticos en origen, aunque en ciertos momentos del desarrollo teológico se fusionaron funcionalmente. ¿Por qué? Porque cuando vamos al origen y evolución de Belcebú, vemos que Belcebú deriva del hebreo Baal Zebut, que significa señor de las moscas. Como ya dijimos, era un dios cananeo o filisteo de Ecrón, como está en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y es probablemente, oiga lo que se dice, es probablemente una deformación burlona de los hebreos del nombre original que era Baal Zebul, que era señor príncipe o señor de la morada alta. Entonces, en la literatura intertestamentaria, especialmente en los textos de Qumran y en los textos apócrifos, Belcebú aparece como un príncipe demoníaco, uno de los más importantes dentro de la llamada jerarquía infernal. Ahora, en el Nuevo Testamento, Belcebú, especialmente en los evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 12, versículo 24, en Marcos capítulo 3, versículo 22, y en Lucas capítulo 11, 11. versículo 15, los fariseos acusan a Jesús de echar fuera demonios, de expulsar demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, aquí Belcebú es visto como el jefe de los demonios, pero aún diferenciado de Satanás en muchos aspectos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús responde en sus enseñanzas sobre un reino dividido que no puede sustentarse, que no puede sostenerse, Sí, sí. implicando que Belcebú encabeza un reino demoníaco. ¿Ah? No, interesante, doctor, pero una pregunta ahí para que, porque quiero que el oyente entienda bien, porque son temas que no son comunes y muchas veces hay que estar encima para que puedan entender. Primeramente, usted dijo algo muy interesante y yo investigando en el Testamento de Salomón, eh, presenta en el capítulo 3, 6 y 5, en ese testamento, a Belcebú como príncipe de los demonios. Ahora, basado en el escritor, dice que cuando Marco escribe, ya era bien conocido Belcebú. E incluso entre todos los demonios era el más famoso, el que Correcto. más se hablaba, el más conocido. Ahora, antes de usted entrar a este punto, quiero hacerle esta pregunta aquí. Usted está aclarando que Belcebú y Satanás son totalmente diferentes. Ahora, Diferente. ok, pero hay un problema en las iglesias porque a lo mejor es porque no leen bien, que cuando están predicando y enseñando, ellos piensan que los fariseos le estaban llamando a Jesús Belcebú. ¿Ve? No, 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 no. Ellos en Entonces, ningún momento, no, en en ningún ningún, momento le llaman a Jesús Belcebú. en ningún momento lo llaman, que tenemos que entender, y el mismo Jesús hace una diferencia entre Belcebú y Satanás, porque él hace una diferencia ahí. Y yo quisiera que explicara qué fue lo que Jesús, o perdón, el texto quiso decir de Jesús que echaba fuera demonios, porque una cosa es que lo comparen con Belcebú y una cosa es que él usara la autoridad de Belcebú. Correcto, correcto. El problema viene porque en la época del Nuevo Testamento
y más aún en la teología patrística cristiana de los siglos 2 al siglo 5 de la era cristiana o después de Cristo, Belcebú comenzó a ser identificado con Satanás de manera más explícita. Por ejemplo, Orígenes en el siglo 3 menciona a Belcebú como otro nombre de Satanás. San Agustín de Hipona también iguala a Belcebú y Satanás como líderes del reino de los demonios. Entonces, es bueno aclararle a los que están mirando y escuchando que esta identificación no existía originalmente, pero se consolidó progresivamente en la tradición cristiana, especialmente en el judaísmo del Segundo Templo, porque originalmente, repetimos, Satanás en hebreo, Satán, es adversario, es acusador. Y en el Antiguo Testamento, Satán originalmente aparece como un funcionario celestial. Usted lo puede ver en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, y en el libro de Zacarías, capítulo 3. No como el jefe del mal. Lo que pasa es que progresivamente, a lo largo del periodo intertestamentario, mal llamado, porque no hubo ningún silencio, los 400 años de silencio, o sea, mal llamado, solo progresivamente a lo largo del periodo intertestamentario, Satanás evoluciona en la mentalidad judía hacia un ser demoníaco rebelde y príncipe de un reino de maldad. ¿Dónde lo vemos? En el primer libro de Enoch, también lo vemos en el libro de los jubileos. ¿Y qué pasó? Que las dos identidades sufrieron una fusión, pero no es que eran iguales, originalmente eran totalmente diferentes, pero en el periodo intertestamentario del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo, en la literatura apocalíptica y demonológica, como el primer libro de Enoch y el testamento que usted mencionó de Salomón, los antiguos dioses paganos, oiga esto, los antiguos dioses paganos se reinterpretaron ya no como dioses, sino que todos los dioses paganos antiguos pasaron a ser demonios. Wow, Ese fue el interesante. problema. O sea, Belcebú evoluciona de ser un dios cananeo a un príncipe demoníaco, un espíritu vinculado al aire, un espíritu vinculado a la pestilencia, un espíritu vinculado a la putrefacción de cuerpos. Por eso, cuando veían las moscas y los cuerpos en descomposición, decían, ahí está Belcebú, porque lo conectaban con un espíritu inmundo vinculado al aire, a la pestilencia, a la putrefacción y descomposición de cuerpos. Y donde hay putrefacción y descomposición de cuerpo, ¿qué hay? Moscas. Oscar. De modo que Belcebú estaba conectado con una entidad inmunda asociada al aire corrompido, ¿ah? Los vientos pestilentes y la descomposición viviente. Es más, ahora mismo hay muchas iglesias que inician su culto diciendo limpiamos los aires. Y eso no viene del siglo XIX, eso viene desde los tiempos antiguos, porque Belcebú era considerada una entidad inmunda asociada al aire corrompido, a los aires contaminados, a los vientos pestilentes, a la descomposición viviente. Belcebú era un espíritu de impureza que ellos consideraban que se desplazaba en el aire infectado, que portaba la corrupción de la muerte y que habitaba entre moscas, putrefacción y podredumbre. Belcebú para ellos era una potencia demoníaca aérea ligada al bajo, al hedor del sepulcro, a la infestación de las larvas y al hálito del caos. Belcebú para ellos era una presencia espiritual maligna, porque era la encarnación del aire viciado, la plaga fétida y la decadencia orgánica. De modo que este nombre se convierte así en un nombre asociado al archidemonio o al jefe de los demonios, ya antes del Nuevo Testamento. Ahí está el problema.
Wow, wow, wow. Doctor, déjame a ver cómo traigo tengo dos preguntitas, a ver si la... Perdón, recuerde, porque la pregunta es muy amplia, que en Mateo 12:24, en Marcos 3:22 y en Lucas 11:15, recuerde que los fariseos dicen, este no expulsa demonios, sino por Belcebú, Ahí príncipe, está, ahí está. príncipe de los demonios. O sea, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Por el Entonces, poder, exacto. Jesús les responde refutando la lógica del reino dividido contra sí mismo. Por Sí, eso, pero doctor, espérese, espérese. Ahí quería hacer esa preguntita y esta pregunta para que usted termine ese punto. Oiga bien, para ese tiempo, ellos pensaban, por eso le dicen a Jesús, tú echas fuera a los demonios por el poder de Belcebú, porque para la creencia judía farisea, ellos pensaban que si un demonio sanaba a alguien enfermo, ellos pensaban que entonces había que adorar o había que ese adorarlo, era, había que era adorado, venerarlo, una deidad. una deidad. Entonces ellos están pensando, bueno, Jesús está sanando con el poder de Belcebú para que lo adoren a él. Tenían ese pensamiento porque eso es lo que ellos pensaban. Correcto, Wow. Y correcto. segundo, para que me conteste ahí corrido, los fariseos creían en la jerarquía de demonios para ese tiempo. Claro, porque aquí Belcebú, Sí. cuando usted analiza los textos citados, Mateo 12:24, Marcos 3:22, Lucas 11:15, cuando usted analiza este texto y el contexto, usted ve que aquí Belcebú es claramente identificado como el líder o Como el comandante líder. de los demonios. ¿Ah? Funcionalmente, ellos lo identifican con Satanás. Porque cuando usted analiza qué es lo que Jesús usa irónicamente contra ellos, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Porque a Mm, lo largo de los siglos, Belcebú es integrado en jerarquías infernales, siendo Belcebú una figura para los fariseos de alto rango. ¿Ah? Y eso pasó en la demonología medieval. Los grimorios y los tratados. Belcebú aparece como príncipe supremo del infierno. ¿Ah? mm, En el escrito de Johann Weyer, que habla de la jerarquía demoníaca en el siglo XVI. ¿Ah? E incluso, es más, déjeme dar este dato que me acordé ahora. Belcebú era parte de una llamada Trinidad Infernal, donde estaban Lucifer, Belcebú y Astarot. A ese trío de Lucifer, Belcebú y Astarot le decían la Trinidad del infierno, la Trinidad infernal. ¿Ah? Porque Belcebú era el señor de los pactos demoníacos y estaba asociado a los pecados de gula, soberbia, corrupción. mm. Belcebú era parte de la Trinidad infernal junto con Lucifer y junto con Astarot. Wow. Pero, doctor, entonces quiere decir, para los que están oyendo, que antes de nosotros ver los evangelios a Jesús reprendiendo demonios, ya había gente que los reprendían. No, claro, claro. Recuerde, y lo he publicado. Los esenios echaban fuera demonios, Mm. reprendían demonios. Ahora, ¿de quién lo aprendieron los esenios? Yo se lo voy a decir, pero no se me sienta mal, de los persas. Porque ¿Cómo? los judíos respetaban la religión persa. Por eso el cristianismo tiene muchas cosas del zoroatrismo, porque ahí fue que surgió. Los judíos no creían en el más allá. Los judíos no creían en el mundo espiritual. Los judíos no conocían a Satanás. Los judíos no conocían el mundo demoníaco. Ni juicio, ¿Dónde? ni nada de juicio. No, nada de eso. Ellos lo conocen con los persas.
Y los persas eran los que echaban fuera demonios. Y los judíos aprendieron eso. ¿Y qué pasa? Que los esenios también lo practicaban. Y los primeros cristianos copiaron, según varios autores, de cómo los esenios echaban fuera demonios y así aprendieron. Y eso ha llegado incluso hasta nuestra época. Y ya hemos enseñado en videos anteriores que en el nuevo pacto los demonios no se reprenden. Los demonios se echan fuera. Se echan fuera. Porque los demonios no se puede, usted no los puede corregir, disciplinar ni amonestar, no. Ellos como dicen en un país caribeño muy famoso, ellos no cogen corte. Ellos no cogen esa. No, 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 no. Los demonios se echan fuera, sea que sea por influencia, sea que sea por atadura, sea que sea por ligadura, sea que sea por opresión, sea que sea por posesión, sea que sea por seducción. Los demonios se echan fuera. Mm. Y es bueno que digamos que el mundo demoníaco, oiga bien, por más que la persona diga, yo conozco, yo estuve ahí, yo bregué con eso, usted todavía no conoce. Ese mundo demoníaco es bastante amplio. Ese mundo demoníaco, usted lo que conoció fue un 5 o un 10% de lo que usted practicaba antiguamente en su brujería, en su hechicería, en su necromancia, en su nigromancia, ¿ah? En su santería, en su vudú, en su palo mayombe. Usted lo que sabe es un 5 o un 10% de ese gran y extenso y amplio mundo demoníaco. Porque lo demoníaco tiene demasiadas implicaciones. Demasiadas implicaciones tiene lo que es el mundo demoníaco. Porque acuérdese que al principio hablamos que Belcebú, ¿qué era? Era la representación de la idolatría. Belcebú era adorado en Ecrón como una manifestación idolátrica, es decir, como la entronización de lo creado sobre el creador. Y la idolatría implicaba una ruptura ontológica al venerar a una criatura que tiene que ver con fuerzas de la naturaleza, con imágenes, con dioses falsos. Entonces, ¿qué pasaba? Que se traicionaba la gloria de vida exclusivamente a Yahvé. ¿Ah? Y Éxodo 20, versículo 3 al 5 condena eso. Y Belcebú encarnaba el principio de adorar lo profano en lugar de lo sagrado, sustituyendo el culto puro por prácticas degradadas. Belcebú representaba impureza. Y usted sabe bien que en la teología levítica la pureza era necesaria para acercarse a Dios. Pero Belcebú, como señor de las moscas, estaba asociado a la descomposición, a la peste, a la pestilencia, a la muerte, a la putrefacción. Y todos ellos son elementos ritualmente impuros, como lo enseña Levítico capítulo 11, versículos 24 al 25. De modo que simbólicamente Belcebú representaba lo corrupto, lo inaceptable, lo que contamina tanto el cuerpo como el alma, alejando al pueblo de la santidad divina. Belcebú representaba apostasía, y la apostasía es la renuncia consciente al pacto de fidelidad con Yahvé. Y por eso la adoración a Belcebú no solo era idolatría, sino que era un abandono declarado, un abandono explícito de la alianza mosaica, traicionando la relación de exclusividad con el Dios de Israel, como lo enseña Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, porque Belcebú simbolizaba así el desvío voluntario y rebelde del pueblo, poniéndose bajo el juicio de Dios. Belcebú era la encarnación de la rebelión espiritual, la contaminación ritual y la traición al Dios verdadero. Porque Belcebú no era visto simplemente como una deidad extranjera, no, una deidad extranjera más, sino como la personificación concentrada de tres grandes males. ¿Y cuáles son? La rebelión espiritual, la contaminación ritual y la traición al Dios verdadero. La rebelión espiritual porque era una subversión
del orden teológico de Dios. La contaminación ritual, porque era una violación de las leyes de pureza que aseguraban la presencia de Dios entre su pueblo. Era una traición al Dios verdadero, porque era una violación directa del primer mandamiento, provocando ira y provocando el exilio. Belcebú representaba el símbolo de la deslealtad religiosa, la profanación sagrada y la renuncia a la alianza divina. ¿Por qué? Porque Belcebú es la antítesis viva del Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la adoración a Belcebú significaba deslealtad religiosa, porque fracturaba la fidelidad monoteísta. Era profanación sagrada. ¿Por qué? Porque convertían en común o impuro lo que era santo. Y ahí usted lo puede ver en Levítico 10:10. Era renunciar a la alianza divina, porque se rompía el pacto perpetuo, sellado en sangre y en ley, como lo establece Éxodo, capítulo 24, versículos 7-8. Belcebú era el emblema del culto pervertido, la abominación moral y la ruptura con la fidelidad al Altísimo, porque Belcebú era asociado a prácticas rituales pervertidas, prácticas abominables, sacrificios humanos, inmoralidad sexual ritual, ritos orgiásticos. Y usted lo puede buscar en Levítico 18, versículos 24 al 30, porque Belcebú representaba como emblema el culto pervertido, la corrupción de la verdadera adoración, la abominación moral, o sea, la inversión de los valores santos establecidos por Dios. Era la ruptura con el Altísimo. No solo era pecado, sino una rebelión sistemática. Para Wow. cerrar, Belcebú era la manifestación del extravío espiritual, del extravío idolátrico, la impureza espiritual, la apostasía del pacto eterno. Eso era, eso era Belcebú. Era la manifestación visible del extravío colectivo, extravío idolátrico, porque era una desviación del monoteísmo. Era la impureza espiritual, porque era contaminación interna y externa. Y era apostasía, porque era un rechazo formal del pacto eterno con Yahvé. En términos bíblicos, Belcebú era visto como un anti-Yahvé, un anti-Jehová, para que entiendan, promoviendo no solo error doctrinal, sino una corrupción del corazón. Belcebú, tenemos que entenderlo no solo como una deidad pagana, sino como un símbolo total de oposición teológica a Dios. Era el antagonista religioso, el contaminador espiritual, el incitador de la rebelión del corazón humano, según la visión bíblica. De allí que en el Nuevo Testamento Belcebú evolucione y sea identificado como el príncipe de los demonios en Mateo capítulo 12, versículos 24 al versículo 27, haciendo evidente su plena demonización en el pensamiento cristiano. Interesante, doctor. Interesante esa información muy académica para los que les gusta educar más allá de esas informaciones. Ahora, una pregunta basado en el texto, porque en Mateo es interesante, como yo comencé anteriormente diciéndole que había un pensar de cuando se sanaban, los demonios sanaban a un enfermo, la mentalidad que ellos tenían, porque en Mateo comienza diciendo que a Jesús le trajeron, miren esto, un ciego mudo, pero ellos pensaban que era un demonio que tenía el ciego y mudo. ¿Ves? Eso trae la controversia con los fariseos, porque ya yo tenía una mentalidad. Ahora, lo interesante aquí, que en este texto que yo tengo, la Biblia del Peregrino, dice de esta forma, pero los fariseos al oírle dijeron, oiga, mira bien como lo dice muy claro, este impulsa demonio con el poder de Belcebú, no con el poder de Jesús, con el poder de Belcebú. ¿Ves? Impulsa demonio con el poder de Belcebú, jefe de los demonios, jefe de los
demonios. Ahora, aquí dice Jesús leyendo su pensamiento. Aquí le hago la pregunta que usted iba a darnos un punto ahorita y se detuvo. Cuando Jesús ahora responde porque Jesús le va a responder a lo que ellos le están diciendo, que él usa el poder de Belcebú, y aquí Jesús le da una contesta que verdaderamente muchas veces confundimos. Yo quisiera que nos explicara esa contesta que Jesús hizo cuando ahora usa Satanás totalmente a Belcebú, porque no dice que Satanás es Belcebú, ahora usa Satanás en un contexto totalmente diferente, pero sigue leyendo, perdón, sigue hablando, y más abajo habla del Espíritu Santo. ¿Qué usted nos dice O sea, de esa contesta de Jesús? usted quiere saber por qué usa Satanás, el nombre Satanás, Ajá, cuando está hablando de Belcebú. sí, Recordemos que Belcebú era un dios extranjero que fue reinterpretado por el judaísmo y el cristianismo como un demonio mayor, símbolo de la idolatría, símbolo de la corrupción espiritual, símbolo de la rebeldía cósmica. Recordemos que de una forma teológica se llegó a fusionar Belcebú con Satanás. Ahora, en la teología cristiana, un nombre, el nombre de Belcebú se asociaba a Satanás en la cultura religiosa y popular del judaísmo, y era una de las figuras más icónicas del mal infernal. Entonces, ¿qué pasa? Jesús era hijo de su tiempo, y como Jesús era hijo de su tiempo, a veces la gente se le olvida que Jesús era un hombre del siglo I que tenía el pensamiento igual que un hombre del siglo I, y como Jesús era hijo de su tiempo, obligatoriamente, al igual que los fariseos, porque aunque muchos propugnan que Jesús era fariseo, Jesús estaba estableciendo su propia escuela. ¿Ah? correcto. Tomaba de uno, tomaba de aquí, tomaba de allí. Entonces los fariseos creían que Belcebú estaba conectado con Satanás. Entonces él lo relacionaba con el mismo reino. Y él por eso aclara que es un reino dividido contra sí mismo. ¿Por qué? Porque incluían a Belcebú, ¿ah?, dentro del reino de Satanás. Otros lo fusionaban, pero el pensamiento, como no estaba claro, estaba dividido, porque la fusión fue una evolución progresiva de ambos términos. Porque una cosa era Belcebú, que fue primero en la demonologización, y luego Satanás, que entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I de la era cristiana se convierte en diablo. Ahí está la respuesta a su pregunta. Wow, interesante. Y lo que Jesús dice, que un reino dividido, y aquí hay un problemita, porque entonces aquí, aunque no queremos entrar de lleno ahí, porque en la semana que viene vamos a entrar en ciertas áreas, porque ahí es donde la gente dice, pero entonces Satanás tenía una jerarquía de demonios que trabajaban No, con él. no, ese era el pensamiento que tenían los fariseos, que existía una jerarquía, pero no es que existe jerarquía satánica. Porque ¿quién le dio la jerarquía a Satanás? ¿Ah? No, no, por eso es claro. Le hago la pregunta del texto, porque cuando se lee literal, esto es lo que se está predicando desde los púlpitos. Satanás y su jerarquía de demonios, ¿ves? Por eso es que usted ve muchos que dicen, no, hay que orar por tal sitio porque hay una jerarquía de Satanás allí. Hay que orar allá porque allí hay parte. Entonces, tienen cierto orden jerárquico que ellos dicen Satanás operando en diferentes áreas, pero lo sacan de aquí. El problema es que usted le pregunta que quién le dio la jerarquía y no tiene respuesta bíblica. Bíblica no la tienen, ni siquiera teológica, porque lo que hacen es malinterpretar los textos. Y cuando un texto se malinterpreta, es más, voy más lejos, si un texto se tradujo mal, la doctrina que va a salir de ese texto va a ser mal enseñada. Entonces, vamos a estar basando un dogma, una enseñanza en una mala traducción y posteriormente en una mala interpretación del texto. Entonces hay personas que, aunque dicen que no tienen orgullo, como ya ellos han declarado algo
a su pueblo y enseñado algo a la gente que lo sigue, es difícil ellos salir de su boca, me equivoqué. Es difícil que haya retractación. ¿Por qué? Porque está el orgullo. El orgullo no le permite retractarse. ¿Por qué? Porque se le cae el negocio, se le cae el rancho, se le cae el ventorrillo, se le cae el comercio que tiene. ¿Ve? Cuando se habla de humildad, se habla de sencillez, esos temas no aparecen a la hora de retratarse, porque todo es producto de una mala interpretación, producto de una errónea traducción. Y todavía, siendo la traducción correcta, interpretan mal y sacan y toman una doctrina, forman una doctrina que es totalmente desfasada y que no tiene asidero bíblico. Simplemente se acepta porque la doctrina que sustentamos es de esta organización. Y entonces la gente, oiga, prefiere mantener una mentira, ¿ah?, para ser fiel no a Dios, sino a la organización, que proclamar una verdad y ser fiel a Dios, al Eterno y a la palabra escrita. Wow, está fuerte eso, Ahí está el doctor. problema. Está fuerte eso, porque aquí, si seguimos leyendo, han sacado ciertas enseñanzas, por llamarlas así, por no decirle doctrina, porque imagínense, donde aún hablan de atar y desatar, que son cosas que verdaderamente... El problema es que atar y desatar está conectado con el perdón. No, no, estamos Y, claros. y la mayoría de los que públicamente en redes atan y desatan están llenos de falta de perdón, están llenos de Ay. resentimientos, están llenos de raíces de amargura, están llenos de rencillas, están llenos de odio putrefacto, están llenos de inquinas que no son procedentes del Espíritu Santo, sino terrenales, carnales, mundanas, diabólicas, satánicas. ¿Ah? Atar y desatar, lo repito, está conectado con un corazón que ha perdonado, con un corazón sano, con un corazón, ¿ah?, que restaura, con un corazón que perdona, con un corazón, hello, que entiende que antes de atar y desatar tiene que perdonar. Sí, pero ellos usan aquí literalmente atando al hombre fuerte. Usted enseñó hace un tiempo esto sobre... Yo le sugiero que dejemos eso del hombre fuerte, un tema aparte, para hablar de quién es el hombre fuerte. Sí, porque Porque ellos lo usan literalmente y es un problema. no, y dicen que cada ciudad tiene un hombre fuerte. ¿Ves? Que cada ciudad, cada provincia, cada región, cada estado, cada zona tiene un hombre fuerte. ¿Ah? Porque se malinterpreta la metonimia, porque es una mezcla de metonimia, metáfora, que usa en alegoría el Señor Jesús, hablando del hombre fuerte. Porque en ese momento que Jesús lo dice, existía un hombre dentro del ejército romano que le decían el hombre fuerte, que era un especialista, era una especie de, para que entiendan, un paralelismo a la época actual, de un Navy SEAL súper entrenado, un Navy SEAL de la élite de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica, un Navy SEAL del Pentágono o un Navy SEAL de la CIA. La CIA cuidaba las casas de los funcionarios romanos, las casas de los cónsules, de los procónsules, de los prefectos, de los gobernadores, de los adinerados, de la plutocracia y de la, y de la oligarquía, tanto de la plutocracia como de la oligarquía. Eso era el hombre fuerte. Pero ahora aquellos que por error, por desconocimiento, no, pues, incluso yo he escuchado predicadores que dicen que cada iglesia tiene un hombre fuerte asignado. Pero ¿de dónde sacan eso? Padre ¿De Dios. dónde toman eso? O sea, le están dando un sazón terrible al mundo de las tinieblas. Le están dando un sazón preponderante, casi omnipresente al mundo de las tinieblas. ¿Ah? Porque ni siquiera se puede llamar, podemos decir que es un reino como tal. ¿Por qué? Porque ya originalmente y teológicamente Satanás fue vencido. ¿Ah? Y no tiene ninguna parte. Satanás tiene poder, pero ¿cuál poder? El que usted le asigna por derecho legal.
con Sí. sus actos, con su boca, con sus pensamientos cíclicos que se convierten en hábitos y se convierten en acciones. Es lamentable, pero yo prefiero que hablemos de ese hombre fuerte en un tema aparte y lo desglosemos bíblica, exegética, hermenéutica, histórica, filológicamente, que desglosemos ese tema del hombre fuerte. Y vamos a decir quién era, quiénes eran, cuáles eran las funciones de los hombres fuertes. Porque existió el hombre fuerte, pero Jesús está haciendo una comparación. Jesús está haciendo una alegoría, Jesús está usando una metáfora, Jesús está usando una metonimia. Y si no se sabe interpretar y se toma al pelo la palabra, vamos a errar, no solamente en lo que enseñamos, sino también en lo que predicamos. Interesante, interesante, doctor. Yo creo que esta enseñanza de hoy sobre Belcebú ha sido muy interesante, mucha información para conocer, entender cuando lean el texto y no estén predicando, enseñando cosas que oyen, pero que no están investigando. Entonces, esto es lo que trae más confusión al pueblo de Dios, estar reprendiendo, estar atando, como usted lo explicó, estar echando fuera al hombre fuerte, creyendo que Jesús era Belcebú, que si Belcebú era Satanás. Entonces, cuando no leen el texto de la manera correcta, traen estas confusiones que lo que debe ayudar, están desayudando al pueblo de Dios. Ahora, doctor, yo creo que hemos tocado bastante, el tiempo ha corrido. Sí, ha corrido el tiempo. Sí, Se nos fue el tiempo con Belcebú porque el problema es que los judíos, permítame presentarle esta figura, los judíos de una forma satírica y burlesca, este dios, esta deidad, ¿ve? Eh, Belcebú, que tiene su origen cananeo fenicio, ¿verdad? Y significa señor de la mosca. Este señor que está ahí, que usted lo ve en la pantalla, lo convirtieron en este que está aquí. ¿Ve? Los judíos en Baal Zebú, que significa literalmente señor de las moscas. Fíjense que tiene hasta una mosca en el centro. ¿Ve? O sea, que fue una evolución. O sea, de un dios cananeo, Baal Zebul, que es este, señor príncipe, ¿ah? Señor excelso, que significa Zebul, es morada elevada o palacio. Hubo una degradación hebrea a Baal Zebut, señor de las moscas, como está en Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3. Una degradación a este. ¿Ve? Ahí está. Eso fue wow. lo que pasó. O sea, Qué en el diferente. judaísmo tardío se convirtió en un archidemonio, comandante de espíritus impuros. En el Nuevo Testamento, príncipe de los demonios, funcionalmente equivalente a Satanás. Por eso, en la demonología, la Trinidad infernal, aunque no aparece así en la Biblia, ellos lo tenían en su pensamiento. Lucifer, Belcebú y Astarot. ¿Por qué? Porque la cultura moderna pasó luego a ser una representación grotesca, satírica y simbólica del mal. Ese Dios extranjero. Eso fue lo que pasó. Por eso, ahí está, mire, de ahí, de esta figura, ¿ah? Dios de la ciudad filistea de Crom, señor príncipe o señor excelso, ¿ah? Cuyo nombre tiene que ver con morada, elevado, palacio, se degradó a esta figura. A Baal Zebut, que significa literalmente señor de las moscas. Wow, interesante. Bueno, se nos ha ido el tiempo, doctor, como siempre. El tiempo traiciona cuando se está trayendo este tipo de información. Y queremos que el próximo martes vamos a seguir, pero vamos a traer el tema de Apocalipsis capítulo 9, donde vamos ahora a desglosar quién es Apolión, Apolión, Apolión. quién es y quién era este personaje en el libro de Apocalipsis capítulo 9. Si nos da tiempo, la próxima semana, porque todavía hay preguntas que están en el aire, vamos a estar hablando de los infiernos en el mundo griego, que es lo que muchos conocen como el abismo, el tártaro y el jade. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo eso nace? ¿De dónde sale? Que es interesante que lo sepan. Todavía no queda la pregunta, ¿qué demonio le habló a Saúl? Todavía no queda Apocalipsis 12, el Ese es dragón.
ese Apocalipsis 12, para poderlo desglosar bien, yo creo que vamos a tener que tomar 2 programas, porque Sí, sí, es un capítulo polémico, polémico. controversial y, oiga esto, lo voy a decir, contradictorio en el mismo capítulo. En el mismo capítulo, correctamente. Hay una contradicción. La vamos a ver, no se preocupe, no se Eso, desespere. eso va a estar interesante donde queremos llegar eh, con estas clases. Luego, no sabemos cuántas semanas más nos va a tocar este tema porque queremos llegar, todavía no hemos llegado donde usted nos explique los espíritus inmundos, la diferencia de ángeles que hay para ya concluir. Vuelvo y repito, vamos a concluir porque vamos a tumbar esto. El doctor no le gusta, pero vamos a tumbar la famosa guerra espiritual. Esa famosa guerra espiritual que está en las iglesias, que está en la gente que intercede, que tienen ese vocabulario de guerra. Verdaderamente, eso hay que tumbarlo porque eso no es lo que enseña las escrituras. Pero No, yo no, creo, no, y vamos a explicar qué significa que no tenemos lucha contra sangre ni ah, carne. no, eso, Eso hay que uf, explicar, esa expresión hay que explicarla, porque de ahí es que se agarran para hacer un montón de doctrinas. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ay, Hay, padre, madre. hay que explicar de dónde viene eso, cuándo surge eso, por qué surge eso. Y que Pablo luego lo utiliza, porque eso surgió en el segundo templo. Mm, En el segundo templo. Y Pablo lo toma para hacer que una metonimia, para usar una metáfora, para usar una alegoría de lo que es el imperio romano, que los judíos decían que era el diablo y los soldados, demonios. ¿Ah? Y Pablo no está estableciendo jerarquía. Pablo lo que está diciendo son términos sinónimos, mm, términos sinónimos en el griego koiné, pero la gente lo toma como que son jerarquías, que uno es más alto que otro, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Entonces, la gente cuando lo lee, como lo lee en español, lo lee en castellano, que es el idioma, o lo lee en inglés, lo toma como que son jerarquías. Y por eso viene la falsa doctrina metida en el Evangelio, la falsa doctrina metida en la iglesia, la falsa doctrina metida en la iglesia cristiana evangélica, la falsa doctrina metida en la iglesia cristiana evangélica, especialmente la pentecostal, la falsa doctrina metida en el movimiento neopentecostal y neocarismático del siglo XXI. así es, así es. Y queremos decirle, mis hijos, que lo que estamos tratando de hacer aquí es traer información, información que muchas veces no se dan allá afuera. Los medios lo que están es hablando lo que a ellos les convienen, lo que verdaderamente pues es de beneficio para ellos. Y quiero que entiendan que esto trae problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque aún usted ve gente conocida que dicen que conocen la palabra y que son gente No, prof, profesional. no, yo le voy más lejos. No solamente que conocen la palabra, que son graduados de carreras seculares y ya eso parece que les da una autoridad. ¿Ve? Consiguen un título, un ejemplo, secular y puede ser que sea eclesiástico o sea ministerial y ya en su dogmatismo mental, en su mentalidad encerrada, en su mentalidad obsoleta, arcaica y mentalidad dinosaurio, ellos, atento a ese título, que puede ser cualquiera, puede ser, llámese como se llame, toman eso como una fuerza de autoridad para imponer un dogma que no es bíblico. Eso es así, eso es así. Y eso es un problema porque, vuelvo y repito, hay muchos enseñando, no porque estudian, sino porque oyen, y están Exacto. repitiendo que para ellos, pues, como es más fácil repetir, de sentarse a buscar, a escudriñar, y son gente que ellos mismos se dan ciertos títulos, estos tipos de enseñanzas no le agradan a ellos porque los mueven de donde ellos están. Entonces, esto contradice la falsa enseñanza equivocada que están enseñando. ¿Ves? Correcto. Entonces, vemos a la iglesia, gente levantándose, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes, los arrebatados, todo el mundo amén, amén, sin saber qué era lo que se estaba diciendo ahí. ¿Por qué? Por lo mismo, no estudian, no saben lo que se está hablando ahí. Entonces, seguimos repitiendo cosas que verdaderamente la palabra no lo está enseñando de esa manera. Entonces,
Eso es lo que estamos tratando de hacer, de traer aquello. Y vuelvo y repito, doctor, hay gente que se van a enfadar, van a criticar, van a escribir cosas que ni sentido tienen porque no tienen las respuestas, solamente están tratando de ir en contra de lo que a ellos les molestan, pero no tienen base bíblica para respaldar lo que les molesta. ¿Por qué? Porque fue algo que oyeron, pero no lo pueden defender. ¿Ven? Entonces, Correcto. a esa gente nosotros lo ignoramos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que estamos enseñando, el doctor sabe lo que está enseñando, esto ha tocado mucho estudio y verdaderamente el corazón es que aprendan de la manera correcta. Amén. Así que, doctor, si tiene otras palabras antes de Sí, irnos. no, les recordamos que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Online Virtual a través de Zoom, BCC Adonai Elohim Christian University, y hay los que se suscriban o se inscriban en este mes en la maestría o en la licenciatura en teología, ciencias bíblicas, educación cristiana y cultura hebrea. Los que se suscriban a la maestría o la licenciatura tienen un gran descuento. Pueden llamar a la doctora Idequel, al WhatsApp, teléfono 1917-417-5258. Repito, puede llamar a la doctora Idequel al WhatsApp 1-917-417-5258. Universidad BCC o BCC Adonai Elohim Christian University, totalmente virtual, totalmente online. Y este mes hay un descuento para aquellos los que se inscriban en la licenciatura o bachelor degree o en una de las maestrías que se ofrecen. Puede llamarla en este momento o en el transcurso de la semana. Bendiciones. Amén, amén. Así que ha sido una bendición estar con cada uno de los que están presentes y los que van luego más tarde a estar viendo este video. Nuestro deseo es que sea de mucha bendición, de mucha ayuda para que continúen escudriñando las escrituras de la manera correcta. Quiero decirle esto y me salgo de aquí para ya despedirme. Hay muchas universidades por ahí que a lo mejor usted lo que hace es comparar precios, pero no comparar información. ¿Ve? Y esto es importante. Hay muchas universidades que lo que están enseñando es una repetición. La universidad que el doctor es presidente de una universidad académica, teológica, donde se le está enseñando cosas que verdaderamente, pues, no en cualquier universidad usted lo va a estar oyendo. Así que le insto a que verdaderamente llamen, se inscriban y aprovechen ese descuento que están dando por este tiempo para que así pues pueda ser parte de esos estudios. Así que muchas bendiciones. Una vez más, gracias. Doctor, una vez más, gracias por esa información. Gracias y paz y será hasta la próxima. Dios me los bendiga. Gracias y paz. Shalom, shalom.